Muy buenas tardes, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, continuamos estudiando el Apocalipsis y este es el mensaje a la iglesia de Efeso y el título es Efeso, la iglesia sin amor. Bueno, y esto está a partir de Apocalipsis 2, 1 en adelante. Y esto es muy importante también hablar porque es un mensaje a la iglesia, es un mensaje a la iglesia, no solamente a esta iglesia, sino a las iglesias de todos los tiempos. Son temas que tienen que ver con las iglesias, como lo dije, en todos los tiempos. Y en este sentido es muy importante abordar la iglesia de Efeso. Bueno, el gran pastor empieza a hablar a su iglesia. Así como dice en Hebreos 13, 20 al 21, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Es nuestro amado Salvador, el gran pastor. El gran pastor está hablando en este tiempo a la iglesia y lo hace por medio del Apocalipsis, por medio de su siervo Juan. Y esto es muy importante entender porque es la misma palabra de Dios revelada para este tiempo y el mensaje a la iglesia en este tiempo justamente. Así como dice, lo vuelvo a leer esta parte, este versículo bíblico dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús por la sangre del pacto eterno. Bueno, ahora, queridos hermanos, vamos a Apocalipsis 2.1. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candeleros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Dice, ¿no? Esto es una traducción en el lenguaje actual. Cuando dice yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha, está hablando el gran pastor, que es Jesucristo. Jesucristo tiene control de su iglesia. Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres, el único intermediario, como dice 1 Timoteo 2.5. Él tiene control y se pasea en medio de las 7 estrellas, que simboliza las iglesias en todos los tiempos. Pero aquí escribe al ángel, ¿no? Al ángel. Bueno, y antes de entrar a la ciudad de Efeso, cuando se estudia la palabra ángel, significa en el griego ángelos, no está señalando que cada iglesia tiene su ángel. Está hablando más bien al pastor de cada iglesia, al mensajero o al pastor que está pastoreando, valga la redundancia, cada iglesia. Esto es muy importante entender, queridos hermanos. Estamos hablando, en otras palabras, de los mensajeros humanos, ¿no? ¿Existen mensajeros humanos en la palabra del Señor? Sí, Juan el Bautista ha sido uno de ellos, ¿no? Y esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Para contextualizar el análisis, y ahora en el cuadro, analizando en el cuadro, Efeso era la primera y más grande metrópoli de Asia, ¿no? Ahí estamos introduciéndonos un poco, ¿no? Las características de Efeso, ¿no? Y eso también es muy importante. Sin embargo, en Efeso era una importante metrópoli, se adoraba a la diosa Diana. Bueno, contextualmente tú vas a poder también buscarlo en internet, hacer un análisis histórico de lo que era Efeso. Pero lo que más importa aquí, o más importancia se le debe dar, es que Efeso era una iglesia, era un lugar que se practicaba paganismo, se practicaba ocultismo y sobre todo se adoraba a la diosa Diana, ¿no? Entonces, miren, Dios le manda a Pablo a que haga una iglesia en Efeso, ahí donde se practicaba ocultismo.
Bueno, eso es también muy importante reflexionarlo. Pero cuando hablamos de mensajeros o ángelos en el griego, les decía que no se refiere a un ángel, se refiere en este sentido a, al pastor, a mensajeros humanos. ¿No? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en Mateo 11:10, cuando habla de Juan el Bautista, donde se usa la palabra ángelos. Lucas 9:52 también lo vamos a ver, más adelante lo vamos a ver en un cuadro. Aquí estamos en el cuadro, ¿no? Y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, dice, ¿no? Y envió mensajeros. Aquí están hablando de mensajeros humanos, o eso es muy importante. Lucas 2:25 también habla, bueno, se usa la palabra ángelos, pero ángelos no está hablando de, como vuelvo a repetir, cuando se habla, escribe al ángel de tal iglesia, ¿no? En este caso la iglesia de Efeso, no está señalando que cada iglesia tiene su ángel, no, está diciendo escribe al pastor de esa iglesia, al mensajero humano, escribe, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora vamos a ver la adoración de la diosa Diana. Ahí estamos viendo a la diosa Diana, que es una fusión de múltiples diosas, ¿no? Que se adoraban en Efeso. Los pueblos cananeos también adoraban a una diosa. En este caso, esta diosa era el complemento del dios Baal, o lo que, bueno, sincréticamente, muchas sociedades secretas han empezado a adorar a Baphomet, ¿no? Bueno, que es un ser andrógino, que tiene que ver mucho con, en este sentido de adoración. Pero los pueblos cananeos adoraban a una mujer como complemento del dios Baal, ¿no? Y como su actividad ritual practicaban la prostitución sagrada. Diana tenía en ese tiempo, en el tiempo de en Efeso, había un templo de longitud de 115 metros y una anchura de 55 metros, ¿no? Y eso es muy importante también recalcarlo, queridos hermanos, ¿no? Es muy importante recalcar que se adoraba a una diosa, ¿no? Hoy en día, bueno, diferentes formas de ocultismo han ido sincretizándose y mezclándose, y hoy en día se practica la Wicca diánica, ¿no? Que esto es también muy importante entender, queridos hermanos. Hoy en día se sigue adorando a la diosa Diana, en el sentido, pero, por ejemplo, de la Wicca diánica. Sobre todo esa es la más resaltante. Hay otras también, ¿no? Pero la que tiene más expansión a nivel mundial sería la Wicca diánica, ¿no? Y esto es muy, pero muy importante, ¿no? En Apocalipsis 2:1, ¿no? Dice, nos dice, en Apocalipsis 2:1 se usa la palabra y escribe al ángel, ¿no? Pero antes de entrar a esto, aquí estamos viendo otra imagen de la Wicca diánica, de lo que les decía, ¿no? Bueno, se está adorando en este tiempo a nivel mundial lo que es la adoración a la Wicca diánica. Bueno, que han manejado muchos conceptos aún filosóficos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que aún la filosofía griega, la sopía, tiene que ver demasiado con esto, la sabiduría, ¿no? Entonces, llegar al conocimiento también, por medio también de diferentes prácticas gnósticas que han nacido justamente también, o se ha propagado más que todo con la filosofía griega. Aquí estamos viendo otro símbolo de la Wicca diánica, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue practicando, y en la iglesia en Efeso se practicaba. Aquí estamos viendo a Baphomet, lo que les decía. Aquí está la complementariedad de como principio de los pueblos cananeos, sobre todo. En los pueblos cananeos había principios de rituales, en el sentido que se adoraba al dios Baal, y la complementariedad y el complemento era la adoración a una diosa. Aquí estamos viendo a Baphomet, que es mitad hombre, mitad mujer, en donde diferentes sociedades secretas adoran a este ser, ¿no? Que es un ser andrógino. Bueno, y esto es muy importante también
entenderlo, y que también daré un video sobre este estudio. Ahí estamos viendo la luna. Sobre todo la luna simboliza la parte femenina, ¿no? Y hay dos manos extendidas ahí también, ¿no? Entonces eso es muy importante. Bueno, en Efeso, Dios le manda a Pablo a predicar ahí donde se practicaba ocultismo, ¿no? Y Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y con la autoridad y la unción que Dios le dio, por medio de Jesucristo, Pablo hacía por medio de Jesucristo grandes milagros en medio de prácticas de magia, de paganismo e inmoralidad, ¿no? Y aquí puedes ver tú Hechos 19, 11 al 20, y lo vas a poder leer más a detalle, en donde Pablo empieza justamente, y el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, empieza a propagar, empieza a manifestarse abiertamente, a manifestarse en medio de cosas, de paganismo y de otras cosas, ¿no? Ahí empieza a manifestarse con milagros y prodigios. Y este es un tiempo que a la iglesia también lo vamos a ver. Actualmente hay una propagación de prácticas de sociedades secretas, rituales, ocultismo, en todo sentido, aún en la música, pero es un tiempo en que Dios va a usar a muchos hombres para que haga milagros grandes, como lo hizo también con Pablo. Apocalipsis 2:2, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿no? Esto lo vamos a analizar en esta segunda parte, hablando del mensaje a la iglesia en Efeso, ¿no? Y también vamos a ver Juan 16:30. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas, dice, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ver en esta segunda parte. Lo vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis 2:2, sé lo que tú haces, le dice, ¿no? Y esto es muy interesante analizar en el griego, ¿no, queridos hermanos? Juan 16:30 también nos dice que la palabra del Señor, que Jesucristo, nuestro amado Salvador, lo sabe todo, y sabe lo que estás haciendo, pastor, en tu iglesia. Bueno, nos ven.